Muy bien, buenas tardes. Estamos por acá. Vamos a buscar a Fer para que se sume. Vamos a contarles un poquito de qué se tratan las alergias desde una mirada nueva o diferente, no nueva. A ver, Fer, si andas por ahí. ¿Empezaste a grabar, Majo? No, estamos por Instagram. A ver, ¿a quién le interesa el tema de alergias? Vamos a estar con Fernando Esquembre en breve. Ahí va, ya me voy a enganchar. La semana pasada estuvimos hablando sobre celiaquía. Para los que no saben, yo remití todos los síntomas de un cuadro de celiaquía y estábamos, a ver, Fer, andás por acá, pero no, a ver cómo hacemos para agregarte. Estamos aprendiendo con esto de los vivos con Fernando. A ver, a ver. Bueno, la semana pasada estábamos contándole a la gente que yo remití todos los síntomas de una celiaquía, entre otras cosas. Y acá le voy dando la bienvenida, ya lo van a poder ver. Se suma Fernando. Fernando, entre otras cosas, es especialista en nueva medicina germánica. No te vemos, ahí estás. Hola, Fer. Ahí estoy con el teléfono y te estoy viendo por la compu también. Sí, nosotros nos estamos viendo por la compu. Estamos haciéndole lío a la gente, pues estamos aprendiendo. Pero bueno, y con la info que se van a llevar hoy, no importa que hagamos lío, van a estar contentos igual, me parece. Queríamos hablarles de las alergias desde una mirada distinta, de esta mirada de las leyes biológicas, las leyes del doctor Hammer, desde lo que es la nueva medicina germánica. Bueno, a nosotros nos une por ahí algunas partes de nuestra formación laboral que tiene que ver con esta parte de las leyes biológicas y con nuestro paso por Y, es- Camino al Cero. y cuando hablamos los otros días descubrimos otro punto en común, ¿no? Lo de la Ajá, mediación. No habíamos bueno, pensado eso, ¿no? no, hay varios, bueno, hay varios puntos en común. Qué difícil, vos querés que te deje hablar, que hable poco y que no pierda el hilo de conversación. Bueno, vamos, sí, es cierto. A ver, yo soy abogada, escribana, entre otras cosas, o sea, trabajo de eso y también soy consultora en decodificación biológica y de campos de realidad. Lo que podemos hacer, Fernando, es explicarle a la gente esto de, por ahí qué diferencia hay, porque mucha gente está con un síntoma o con un conflicto y le dicen, anda a decodificar, búscate un biodecodificador, y la gente no tiene ni idea de qué se trata. Y, y cuando uno le dice nueva medicina germánica piensan que es otra cosa y en realidad vamos a hacer distinciones, porque todo tiene que ver con todo, pero no todo es lo mismo. ¿Voy yo o vas vos? Dale vos. Bueno, para empezar, la nueva medicina germánica, o aclaro, yo a veces le llamo ciencia curativa germánica porque en los últimos años de su gran labor científica que hizo el doctor Hammer, labor científica que, bueno, no es quizás la idea predominante, lamentablemente, a nivel social, por razones que vamos a abordar en algún otro vivo. Ya les vamos a contar a la gente. El doctor Hammer, un médico, un, desarrolló toda una observación a lo largo de muchos años y termina desarrollando estas leyes biológicas que son la base de la nueva medicina germánica, y en los últimos años de este desarrollo a él le ofrece una comunidad o parte de la comunidad judía le ofrecen comprarle o tomar los derechos sobre todo este desarrollo que él había hecho y que la medicina tradicional no le dejaba sacar a la luz de alguna manera, o los intereses que predominaban en la medicina tradicional no le permitían sacar a la luz. Eh, Él no lo hizo,
pero a partir de ese momento, él en una de sus últimas obras comenzó a llamarla la ciencia curativa germánica. Entonces, bueno, cuando hablamos de leyes biológicas, de nueva medicina germánica, de ciencia curativa germánica, hablamos de lo mismo. A través, ¿no?, de esta, de todas, desde la base de estas leyes biológicas, ha surgido lo que es la biodecodificación, que a veces se va un poquito para mi gusto, porque a veces se quedan en las interpretaciones o en esas cosas, o en esto tiene que ver con lo otro, y en realidad no podemos, de la única manera que se pueden aplicar correctamente estas leyes es partiendo de la vivencia del individuo. Entonces no podemos hablar de generalizaciones, y la biodecodificación tiende a las generalizaciones. O sea que estrictamente, si bien todo esto es parte de nuestra formación, ¿cómo lo aplicamos nosotros? A través de lo que es la nueva medicina germánica. Aplicamos leyes biológicas. Sí, vos sabés que ahí te quería hacer un comentario, porque, claro, por ahí lo que es la biodecodificación o la bioneuroemoción o el coaching o la PNL, ¿sí? Son distintos lineamientos que partieron todos de algún lado. La diferencia sustancial por ahí con la nueva medicina germánica es que el resto de todo lo que está fuera de la nueva medicina germánica es como que intenta que todo entre dentro de un mismo sistema mecánico de formato, ¿no? Es decir, como que todo se encuadraría para todos dentro de un mismo formato. Y la diferencia sustancial con la nueva medicina germánica es que siempre hay una anamnesis previa, un conocimiento previo y se toma de manera integral. Y a cada ser humano de manera particular, con su percepción particular, su vivencia particular. Y esa es como la diferencia sustancial en esto que vos estabas planteando, ¿no? Es como que la nueva medicina germánica, las leyes biológicas que descubre Hammer, cómo él entrelaza las enfermedades y cómo describe perfectamente el funcionamiento y es lo que nos permite saber dónde va a estar una persona, dónde está, dónde estuvo y dónde va a estar, tanto en su psique como en su desarrollo biológico o enfermedad. Esa es la diferencia sustancial, que se toma a la persona como una parte de todo, ¿sí? No se lo toma, bueno, Así es. todos entran en la misma bolsa. Así es. Bueno, y ahí por ahí es donde podemos hacer esta distinción también con lo que es la medicina tradicional, ¿no? Que pareciera establecer una causa única o causas determinadas para una enfermedad y tratamientos determinados para todo el mundo, y bueno, es como que es algo que nosotros sabemos que no Es, funciona así. claro, Hemos comprobado que no funciona así. claro, son las estadísticas, ¿no? Todo ahí se basa en estadísticas, todo estadísticas, bueno. Se supone que después de determinada edad, hasta tanta edad, X cantidad de personas, en no sé cuánto, en no sé cuánto, y todo estadísticas, ¿no? Y se olvida de que la persona tiene una forma de pensar, tiene un alma, tiene un espíritu, ha tenido sus vivencias particulares, tiene sus propias emociones, tiene su forma de percibir la vida. Es la posibilidad de mirar a una persona de una manera integral. ¿Mm? Esa es lo que ahí se centra más. Y esa forma de pensar que tiene o sea, que tiene el individuo, que tiene cualquiera de nosotros, es lo que va a determinar que se enferme o no ante la misma circunstancia, y que si se enferme de una cosa o de la otra, porque es netamente la vivencia del individuo lo que va a determinar su Es la, enfermedad, programa biológico o problema, conflicto, el que sea. Y ahí te voy a lo que eh, me contaste hoy. claro, es la percepción de cómo vivió un determinado hecho. Vos podés agarrar a un grupo grande de personas, todas ponerlas frente a una misma situación, pero cada una de esas personas la puede percibir de manera diferente. Y en Sí, cada una de esas personas va a actuar de manera diferente, dependiendo de un montón de factores que hace a que esto sea una mirada integral, donde nos distanciamos del síntoma. No queremos opacar el síntoma,
sino que vemos la función que tiene el síntoma y observamos el Exacto. origen. Es ¿No? como que el síntoma viene, es como esa luz o esa señal de emergencia. Yo a mí me gusta decirle, le digo a la gente cuando la atiendo que el síntoma es el despertador. Es como la alarma del despertador, ¿viste? Cuando te suena y te dice, che, estás dormido, despertate, es por acá. Entonces yo no me preocupo tanto por la alarma en sí del despertador, sino por despertarme. ¿Y por dónde me despierto? Me despierto por mi percepción. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo de una manera que está haciendo que tenga esta emoción, que tenga esta sensación, que lo viva como un conflicto? Pero bueno, Fí- estructura de percepción se lo debemos a la gente para otro lado. Les quería contar algo que tiene que ver con estas cosas que nos unen y que a su vez tienen que ver como cuando hablamos, ¿no? Que es decodificar un campo biológico, que es un poco de lo que venimos hablando, y que es decodificar un campo de la realidad. Hablamos del campo biológico cuando vamos a abordar lo que la persona está viviendo como conflicto a través de un síntoma físico, una enfermedad, algo de su cuerpo, ¿no? Y hablamos de campo de realidad cuando esa percepción que tuvo la persona sobre un evento hace que eh, tenga otro tipo de problema, que quizás no lo va a notar como un diagnóstico médico, una enfermedad determinada o un dolor en el cuerpo. otro tipo de vivencia. Bueno, vamos a sacar la palabra problema. Otro tipo de vivir la realidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que la gente entienda esto del campo de la realidad, bueno, yo lo he dicho, el que me sigue a mí y me ha escuchado, o sea, cualquier conflicto jurídico, todo lo que cuando me vienen a ver como abogada, esos son vivencias en el campo de realidad que pueden tener una decodificación. Que la persona por ahí no lo tiene en una enfermedad, o por ahí sí, pero lo está viviendo en el campo de la realidad. O sea que ahí es donde todo tiene que ver con todo, y acá les cuento que otra cosa que nos une con Fer no es solamente estar en camino al cero como bioconsultores, sino resulta que Fer también se ha preparado en lo que es la negociación y el abordaje. A ver, contá vos, Fer, porque no me acuerdo exactamente La cuál es la mediación, ¿no? Que situación. justo se había presentado, Sí, estábamos charlando no sé qué tema, y yo te conté, hace un par de años atrás, no me acuerdo cuándo, estudié justamente eso, ¿no? Eh, Gestión, esto de mediación y la... resolución de conflictos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Esas Ahí diplomaturas, está, y que, nada, que son otras gestión, herramientas más. gestión, mediación y resolución de Sí. conflictos. Y en definitiva, nosotros hacemos esto, sea que estemos trabajando, aplicando las leyes biológicas, haciendo nueva medicina, sea que estemos haciendo una decodificación del campo biológico, sea que hagamos una decodificación del campo de realidad, o sea que me vengan a ver a mí y estemos en una cuestión jurídica, dentro de un juicio, fuera de un juicio. Eso, que en lo que Fer se capacitó y que yo también estoy capacitada en mi título de abogada, bueno, tiene que ver con lo mismo. Y está bueno por ahí para que la gente pueda entender cuando le dicen, andá y decodificate, bueno, chicos, tiene que ver con esto, nos buscan a cualquiera de nosotros dos. Lo mismo si quieren saber de qué se trata el lugar donde Fer y yo nos conocemos, que es este grupo, esta comunidad Camino al Cero, Mm. que está brindando un curso, que es la biotransformación lógica, va a iniciar ahora a fin de mes la sexta edición, en donde le enseñan por ahí a gente sin conocimientos previos, o gente que ya tiene conocimientos también, varios de estos temas sobre los cuales nosotros charlamos y trabajamos. Bueno, así que, habiendo hecho una breve introducción sobre de qué se trata la decodificación, o sea, cómo se diferencia la nueva medicina germánica, de qué hablamos cuando hablamos de campos biológicos o campos de la realidad, podemos entrar en el tema de hoy. Tema que le interesa a mucha gente, porque me han llegado muchos mensajes, que son las alergias. Y ahí por ahí, Fer, me parece que sos vos, con todos tus años de experiencia en atender un montón de casos, que podés contarle a la gente de qué se tratan las alergias desde la nueva medicina germánica. Y lo que podemos hacer es resumir un poquito lo que habíamos charlado los otros días, que se te cortaba internet, ¿no? Empezar a diferenciar, a ver una forma, digamos, muy económica, simple, barata, de poder salir de estas alergias, ¿no? De todo lo que llamamos alergia o cronicidad respecto de algún síntoma. En el caso particular de las alergias, desde la NMG, eh,
vemos dos puntos, ¿no? Uno que es el alergeno, ¿sí? Que es una lista interminable, ¿sí? De alergenos. Y el otro es la reacción alérgica, ¿sí? ¿Qué Para va? hacerlo fácil, sencillo. Cuando hablamos del alergeno, hablamos de aquello que cuando vas al doctor te dice que tenés alergia al tomate, no sé, te tenés alergia al trigo, como pasa con relacionado a la celiaquía que habíamos hablado. Claro, claro. Por O ahí lo que ese es vamos el a ver es que alergeno. Le tenés alergia al pelo de gato, viste que hay muchas publicidades. Bueno, ese es en el realidad alergeno. Y la es reacción, alergia, sí, es, el alergeno es cualquier cosa que produzca una reacción en tu cuerpo. Y la reacción alérgica va a ser muy particular en cada individuo. Entonces, una reacción a un determinado alergeno, a uno le va a dar una urticaria, a otro va a tener cualquier tipo de dermatitis, rinitis, a otro le va a doler el estómago, a otro va a empezar a tener mucosidad en la nariz, a otro le va a doler o va a tener alguna mucosa del cuerpo que se activa, ¿sí? Y entonces ahí es esos cuando son se empieza a buscar. Esas son las los reacciones ejemplos, alérgicas. bien, de las reacciones alérgicas. Entonces tenemos dos elementos muy fáciles para la gente, el alergeno y la reacción alérgica. Sí, que son muy Bueno, fáciles de identificar cuando uno se observa en qué momento aparece, ¿no? El síntoma. claro, algo que se puede hacer es, en el momento en que vos tenés esa reacción física, empezar a ver previamente qué fue lo que pasó. Por ejemplo, generalmente muchas veces es en la piel. La piel reacciona rapidísimo. Entonces hay una linda alternativa, es empezar a ver qué es lo que se vivió, dónde se estuvo, con quién se estuvo, qué se hizo, en qué lugar, y ver todo aquello que percibieron mis sentidos, o por lo menos los sentidos que nosotros conocemos. Todas estas reacciones alérgicas, digamos que el cerebro tiene un mecanismo de defensa, ¿sí? Y en algún momento de la vida la persona tuvo una vivencia particular, la percibió con determinadas características, pero en ese momento todos sus sentidos estaban atentos. Su vista, sus oídos, el tacto, el gusto, el olfato y muchos otros sentidos por ahí que todavía ni conocemos. Tuvo una vivencia particular, todos sus sentidos estaban despiertos. Luego, en el transcurso de la vida, uno pasa cerca, ¿sí? De, por ejemplo, acá en Mendoza se ve mucho en el caso del polen, ¿sí? Se ve mucha gente que tiene reacciones alérgicas en el estómago y le dicen, y sos alérgico al gluten. Y bueno, no es anormal pensar eso, porque en realidad el gluten, las harinas de trigo se comen constantemente, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no es ilógico pensar de que tuvo una vivencia particular y en ese preciso instante estaba o cerca de un árbol de polen, o tenía un gato cerca, como vos decías recién, o estaba comiendo algo, harina de... o la Es que circunstancia que sea, porque es infinita la cantidad de alergenos. Entonces, en un futuro, cuando uno pasa cerca, prueba o siente ese olor similar, automáticamente se activan los mecanismos de defensa del cuerpo. Y ahí son cuando están las erupciones en la piel, se activan las mucosas, duele el estómago. Una forma fácil, simple y sencilla es empezar a ver cómo encaja ese alergeno en determinadas circunstancias de la vida del individuo. exacto. Es el mapa directo para ver cuál es la situación que vivió, una situación particular, donde esa persona se sintió, podemos decir, con una falta de capacidad de respuesta ante la situación, se sintió sobrepasada por la situación, lo agarró de sorpresa, ¿sí? Y es en ese momento que queda marcado en el cerebro. Podemos No decir, hace Fer, que falta cuando pasar, perdóname, no hace falta pasar por estudios, no hace falta pasar por inyecciones, no hace falta pasar por pruebas de testeo en tu piel. No, 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 nada de eso hace falta, ¿sí? Ni siquiera hace falta
huir del síntoma, huir de la picazón, huir del dolor. La mirada es diferente. Permitirte observar ese síntoma por unas horas, aunque sea, ¿m? Para empezar a ver de qué está compuesto, aprovechar ese momento para empezar a asimilar un poquito de información respecto de cualquier alergia. O sea que uno de los primeros libros que leí fue el del doctor Salomon Selam respecto de las alergias. Y es un libro que se puede bajar en PDF que se llama Las alergias no existen. Y él te marca todo, ¿viste? Y Él no es de la también mirada de la NMG, pero hagamos, te marca el camino. y hagamos la salvedad que también estamos hablando de un médico universitario, que por ahí es importante para ahí para hacer esta transición entre el que tiene la mirada tradicional de la mayoría y aquellos que tenemos una mirada diferente porque hemos tenido la oportunidad de comprobar que esto funciona. Pues en mi caso, relacionado al tema de las alergias, podemos traer el tema de la celiaquía. Eh, yo recién te escuchaba y pensaba en esto, que en realidad cuando el cuerpo da una respuesta, o sea, el cuerpo genera un síntoma, respondiendo ante la vivencia que estamos teniendo, en realidad nosotros no somos conscientes, no sabemos que no somos capaces de respuesta. Justamente sucede todo tan rápido y en simultáneo que el cuerpo responde por esa incapacidad, o sea, me da la capacidad respondiendo con un síntoma. Podríamos decirlo así, estaría... Y En realidad, todo cuando se produce un síntoma en el cuerpo es muy diferente a lo que se tiene por lo general entendido o estudiado, ¿no? Cuando hay un síntoma en el cuerpo, en la mayoría de los casos, hablo más del 96% de las veces, ¿sí? Cuando aparece el síntoma, es cuando la situación conflictiva se solucionó, ¿sí? lo ¿Qué que nosotros pasa? Que llamamos con la el fase de correr, reparación. se encuentra en la fase de reparación, justamente en la post-conflictólisis A, con esas características de hinchazón, de dolor, de edema, de prurito, etcétera, ¿sí? Lo que por ahí nosotros no tenemos a vista es que estamos justo en una etapa de reparación con nuestro sistema vagotónico activado al 100%, donde nuestros días y nuestras noches es como si fueran siempre de noche. Entonces son todas cosas que por ahí socialmente inclusive no están aceptadas. El dolor No, está como mal visto, la picazón está como mal visto. eh, Si la persona está agotada, cansada, reparando su cuerpo, ah, no, este está con depresión. No, vos cómo vas a querer estar 18 horas en la cama, eso está mal. Tomate esto, tomate lo otro, cambia, salí, y la persona empieza a ver que a lo largo de su vida se repite la misma situación una vez y otra vez y otra vez. Bueno, eso no es necesario. nosotros ¿Mm? a eso le llamamos rieles o repeticiones. Eh, por ahí podemos decir que la gente lo conoce como enfermedad crónica. Los rieles, eh, es interesante. ¿Qué es los rieles? O a veces se lee como track en alguna bibliografía, ¿sí? Los rieles es justamente como los rieles del tren. Los rieles forman parte de la segunda ley biológica, una ley bifásica que describe perfectamente, esto está al alcance de todos, ¿eh? Y podás calificar la enfermedad como quieras calificarla, de más grave o más simple, desde un cáncer si te parece grave hasta algo simple como un resfrío. Todo depende de la mirada y desde dónde mires la situación. Pero todos son programas biológicos especiales, con un pleno sentido de evolución para el ser humano. ¿Mm? Tanto para el que lo vive como para el que está en su contexto. Lo que pasa acá Es- es que el acceso a esta información que descubrió Hammer y que desarrolla muchísima gente, bien, cada vez tiene más auge, cada vez digamos, se fomenta, se yo diría divulga que, más. yo diría que hubo mucha gente que llegó a un punto en donde se encontró con lo tradicional, no había una salida, que seguía en el mismo lugar y buscó otras alternativas. Las pasó por su cuerpo y como es el caso mío, comprobó que funciona. Entonces, si hay mucha gente que ya comprobó que funciona otra cosa, bueno, quiere decir que hay un gran margen de error entre todo lo que la creencia general. Claro, vos imaginate que a vos te agarra alguien y te dice, esta enfermedad es autoinmune, la psoriasis no tiene cura. Ah,
¿Cómo? Pará, y ¿quién fuiste a una conviene que esto no cuestión. tenga cura? ¿De Claro, qué a estamos ver, hablando? mirá, El yo te lo cáncer no planteo tiene así, cura. La yo te lo planteo, metástasis existe. Pará, es mira, decir, es tremendo, imagínate, ¿no? Esto que está eh, pasando. esto es como que venga un cliente al estudio, entonces yo lo hago iniciar un juicio y en vez de negociar y acercar a las partes, hablando que hoy hablábamos de esto de la negociación, en vez de acercarlos a que entre todos se construya la mejor solución, digamos, para la situación, o acercar a esas dos partes a que consigan un acuerdo, ¿qué hago? Complico las cosas, genero un problema más grande, los enfrento más, entonces generamos más tiempo, más juicio, más honorarios. Sería algo así, pero trasladado a otro lugar. A veces no Mirá, desde... Majo, a- a- acá hay un formato que es el siguiente, es paciente curado, cliente perdido. Bien. Bueno, ¿Mm? no, pero yo Esa es la viste, yo, mirada. para que no se interprete que uno habla o hace un cuestionamiento a alguien en particular. Por eso lo traigo con el ejemplo, ¿no? Del abogado, haciéndome cargo de que yo ejerzo la abogacía. Entonces, con eso, pero es tal cual. Ahora también tiene que ver con la implicancia de la persona que está en la situación que se le torna no conflictiva, y a veces va con esa idea de, bueno, que me lo solucione el otro, lo llevo y que lo haga otro, Por tiene eso, mucho que ver con lo que nos está pasando hoy, porque es más fácil creer lo que me dice el noticiero, y no cuestionarlo, a sentarme, como vos decís, es información de la que nosotros hablamos que está al alcance de todo el mundo, pero hay muy poca gente fíjate, implicada en estudiarla, en ver de qué se por eso es trata. interesante por ahí en estas pequeñas charlitas que pueden surgir, es a veces resignificar distintas palabras. Entonces, Ujú. permitámonos también resignificar la palabra conflicto, resignificar la palabra error. Es muy Bien, común, ¿no? Entendemos por error y no, lo que hice estuvo bien, lo que hice estuvo mal. Entonces, empezar a resignificar esas palabras, empezar a mostrar que no fue un error cualquier situación vivida, cualquier decisión tomada, sino que muy diferente de eso fue una experiencia y tenés la posibilidad de enriquecerte de la misma. Lo mismo pasa con cualquier enfermedad que vos estés transitando hoy. Vos podés tener un desarrollo biológico o enfermedad y podés ir frente a alguien y ese alguien te hace un estudio y te dice, señor, usted tiene esclerosis lateral amiotrófica. El ritmo de esto, pues usted puede vivir de 2 a 5 años, ¿no? Eso es muy diferente, ¿sí? A que la persona que tengas enfrente te dé una mirada amplia, te empiece a explicar de qué consiste, de que la persona que tengas enfrente pueda empezar a entender, ¿sí? De que eso no es que no tiene cura, sino que es una deficiencia progresiva de la musculatura a causa de ese shock que se vive por las palabras cargadas que muchas veces te dan en los diagnósticos y donde nos empezamos a olvidar de que todos tienen un alma, tienen una vida, tienen sentimientos, tienen familia. Por darte un ejemplo entre un montón de otros ejemplos. ¿Mm? hay algo Este aparato, interesante, ¿no? Porque si yo escucho algo y mi cerebro decide creer en eso que escucho, va a ser una realidad para mí. ¿qué duda hay? Pero claro, porque El imagínate otro vos día de toda la nombramos vida. algo en este vivo que no nos quedó grabado. Nombramos algo de lo que era el diagnóstico iatrogénico, que muchas veces el DHS iatrogénico, que muchas veces al final la El gente termina enferma diagnóstico, por el mismo diagnóstico, el por esto que diagnóstico decís, por el impacto. iatrogénico, Te ¿sí? quería, Por lo que mirá, acá se... Isis nos hizo un comentario, Ah, Carlitos de Venus acá dice, tengo el Instagram, dice, sí, voy a no lo intentar puedo leer. leerlos. Bueno, Bueno, yo te cuento, acá Isis nos dice, hay poca gente interesada en razonar por sí mismo, hay mucha gente que prefiere que le den todo razonado. Claro, pero en esto, ¿qué pasa? ¿No? Te encontrás con que otro desde su propia inocencia, porque a veces no es tampoco el interés netamente económico. Hay gente que lo que hace lo hace de una convicción, de que es lo mejor que puede hacer y que es un servicio. Y bueno,
en esa parte, cuando vos vas a buscar un todo razonado, te vas a comprar el razonamiento del otro, y si el otro está en un error, te lo llevas vos también. Entonces, Por eso es a no importante quejarte después. empezar a resignificar, ¿sí? Resignificar la palabra error, resignificar la palabra muerte, resignificar la palabra conflicto. ¿Qué vemos ante una situación que se me presenta conflictiva? ¿Qué veo yo ante esta enfermedad que me diagnostican? ¿Sí? Veo un enemigo del que tengo que alejarme, al que tengo que rechazar, al que tengo que cortar, al que tengo que combatir. O puedo permitirme también que es una oportunidad para empezar a ver cosas diferentes. ¿Mm? Estoy Cambia leyendo absolutamente. tal ¿Cómo? cual, tal cual. No, que voy leyendo los comentarios, acá Isis nos hizo varios comentarios. Dice, claro, hay gente que no encaja en la media de las enfermedades de la medicina tradicional y quedas en el limbo. Sí, yo diría, en esto de quedarse en el limbo, supongo, Isis, que Pará, te referís a... Sí, cuando se dice que hace en el limbo, porque cualquiera persona que escuche esto, que lo está escuchando ahora, fíjate lo siguiente. Desde la medicina alopática, absolutamente todo lo que no se entiende cómo funciona, por qué funciona de esa manera y por qué pasa eso en el cuerpo, se le llama síndrome. Entonces vos buscás en cualquier buscador de internet y vas a poner y te van a aparecer todos los síndromes, el que a vos se te ocurra. sí, Bueno, además, eso yo, no es así. Esto lo descubrió un médico, ¿sí? esto lo Después se vamos a empieza a explicar denominar, en, es para sí, en otro otro vivo, te tema, yo digo, por ahí porque me sí, pongo, nos sí, a vamos, hablar. Lo está mismo muy con las bueno, Fer, autoinmunes, mira, está muy bueno. Nosotros le podemos decir a la gente que desde esta ya mirada estamos sobre la hora. sabemos y nos consta, bueno, vamos a ir, Bueno, que no existen las enfermedades autoinmunes, pero me gustaría, también acá la tenemos a Silvina Bonder, que ya sé que nos quiere a los dos porque me mandó mensaje. Bueno, Silvi nos dice, cuando tenés una bonito. alergia, nos pregunta, cuando tenés una alergia y se hace crónica, o sea, lo pone como pregunta. Sí, vamos a abordar eso porque nos estamos yendo por las ramas. Te contamos, Silvi, como decía Fer recién, ¿no? La mirada es otra. Si cada vez que me duele, en vez de querer ir a solucionar eso como si fuera ir a apagar el fuego, como si fuera algo malo, yo digo, uy, wow, qué oportunidad. Voy a observar. ¿De qué se trata? Estoy teniendo eso, la oportunidad de ver qué me está faltando ahí. Entonces, la alergia es, como decía Fer recién, un riel, es una repetición, ¿no? De algún elemento de un escenario antiguo en donde no tuve la suficiente capacidad de respuesta. Y sí, Claro, fíjate vos, ¿no es cierto? Porque ella dice alergia crónica. Bien, pero ¿cuál es tu reacción alérgica? Porque sí, nos la podés abrir reacción eso, Silvi, ni alérgica hablar. es la que hace un mapeo directo hacia la situación. Alergias hay un montón. Entonces, a ver, ¿cuál es la reacción alérgica? Y si esa alergia, sea cual sea, está calificada de crónica, eso significa que estás constantemente expuesta, ¿sí? Constantemente expuesta a esa situación, a ese alergeno. Entonces hace falta saber cuál es la respuesta alérgica, porque todas son diferentes, como te decía, uno en la piel, uno en las mucosas, otro en el estómago, otro en los ojos, otro en la nariz, bien, para poder hacer el mapeo automático y empezar a ver cómo encaja la situación en vivencias anteriores. Por supuesto que esto es un poquito más extenso porque empezamos a hablar de Marfrechet, de los ciclos biológicos memorizados, ¿sí? Entre tantas otras cosas que bueno, estamos ya ahí en el tiempo, así que tenés un ratito más, seguimos, tenemos más preguntas. Si querés si un querés cachito, abramos una un pregunta más poquito, y cortamos. un poquito más. Interesante lo que planteaste del crónico, ¿no? Porque significa estar expuesto todo el tiempo a esto que me provoca la reacción alérgica, al alergeno. Pero acá hay una pregunta también que está interesante, que es, ¿la psoriasis sería también una alergia? Y mira, yo lo puedo contestar, pero que vaya a ver, como quieras, La ver. psoriasis. La psoriasis no es una reacción alérgica, ¿sí? He Se tenido trata de, casos de psoriasis con una remisión total de los síntomas, ¿sí? De esas manchas rojas, esas manchas que arriba tienen como escamas, ¿no? Desde la NMG
podemos ver claramente que se refiere a dos conflictos de separación. Yo cuando digo de separación me refiero a alguien que está cerca y quiero que se aleje, y al mismo tiempo alguien que está lejos y quiero que se acerque. Esas dos situaciones, cuando se presenta la psoriasis, y vas a ver que en algunos la psoriasis es en todo el cuerpo o en distintas partes del cuerpo, eso también tiene un sentido biológico. Pero la persona con psoriasis está viviendo de forma continua y reiterada esa situación. Tengo a alguien o algo cerca que quiero que ya Y, no esté más, y alguien que y está es lejos y importante, quiero que se acerque. Y eso pero tiene una respuesta y un proceso. ¿Cómo? perdón, es importante esto que acabas de decir, porque lo dijiste hace un rato, está viviendo de manera constante. O sea que hay una situación en la cual la persona no tiene una capacidad de respuesta y el cuerpo está constantemente teniendo que dar esa respuesta. Entonces no es que tengo De- una enfermedad crónica, sino que viene el desde, cuerpo y me respalda en lo que yo no estoy pudiendo porque no estoy dándome cuenta. de manera continua. Acá ha habido casos de remisión de psoriasis de personas que han tenido psoriasis durante 25 años, le dijeron que eso no tenía cura. Desde Y la mira, te voy a NMG, contar, y quien pueda, te cierro esta idea, desde la NMG, quien ha tenido la posibilidad de estudiar la segunda ley biológica, estamos hablando de un conflicto de cuarto marcador, uno en fase activa, ¿m? Razón de esas escamas sobre la piel, como esas escamas blancas, y uno en fase de reparación, PCLA, ¿sí? Lo que es la parte rojiza debajo. Los dos juntos, lo que hace lo que se llama una inervación mixta. ¿Mm? Entonces, en ese caso es observar los dos conflictos, ampliar la percepción sobre esos dos conflictos, ¿sí? Dejar de contaminarnos la piel con distintas cremas o sustancias químicas, pasar el proceso biológico hasta que la inflamación termina y la psoriasis desaparece. Lo mismo sucede con todas las bueno, autoinmunes. y acá nos cuenta Marina, que fue la que preguntó sobre psoriasis, que dice que el yerno la tiene desde la adolescencia se le empezó a activar. Bueno, hay un tema también, ¿no? Que cuando uno se convence que quizás hay una solución determinada y se la aplica, también se termina curando. Relacionado, vinculado a lo que habíamos arrancado la vez pasada, hablando de la celiaquía, a mi papá, que ya falleció, también le habían diagnosticado celiaquía, y la psoriasis desde la medicina tradicional está considerada como una de las enfermedades asociadas. Entonces él comenzó a hacer su dieta sin gluten y lo primero que hizo fue remitir los síntomas de la psoriasis de muchísimo tiempo. Entonces, ahí cómo funciona, ¿no? La cabeza. Estamos hablando que mi papá era médico también, ¿no? Y con esta formación de la medicina tradicional, él estaba convencido que había llegado a cuál era la causa de su psoriasis. Eso es muy interesante también para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? A mí me encanta, Claro. Fer, hablar con vos, pero ya creo que hoy hice un uso Bueno. abusivo de tu tiempo, porque venimos ya reunidos. Podemos darle un cierre para que la gente se lleve algo, ¿no? Con esto de las alergias. Eh, ¿Qué es esto de los escenarios, ¿no? De la repetición. Eh, ¿Cómo, a ver, cómo lo podemos decir para que la gente pueda tomar como oportunidad, ¿no? Cuando viene el alergeno pueda observarse, ya sé cómo lo podemos hacer. Fue así como yo pude remitir los síntomas de mi celiaquía. Fue yo al revés, no estaba tan convencida de lo que me decía la medicina tradicional, porque me seguía sintiendo mal haciendo la dieta crónica que le mandan a los celíacos. Y dije, bueno, después de estudiarme todo, no me quedaba, cuestionaba esto de que la medicina tradicional me dijera, y bueno, no importa, sos una nena buena, te estás portando bien, estás cumpliendo lo que te dice el médico y te sentís mal igual. Yo decía, no, no puede ser, entonces esto no. Y empecé a observar en qué escenario yo me sentía mal igual. Me llevó un tiempo largo, ¿eh? Estuve como casi un año. Y va con esto que hablábamos, ¿no? Escenarios de momentos de comida en familia, la mesa, la comida, donde pudo haber estado presente en el momento que se activó esto del gluten, ¿no? De la No te pasta, del quepa pan, de duda, las tortas. no te Estuvo, quepa duda. ni hablar.
Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿Cómo es esto que pasa cuando nosotros tenemos lo que nosotros decimos VHS, cuando nosotros tenemos el impacto, ¿no? Que hace que iniciemos un programa biológico o que activemos una enfermedad, no somos conscientes. En ese momento pasa todo junto. Y en ese momento en que pasa todo junto, no estamos teniendo la capacidad consciente de ir relacionando todos los elementos. En este caso, como yo hice la búsqueda, ¿no?, con una lógica diferente, ¿no? Empecé a observarme, pude dar y encontrar en qué situación yo no había podido actuar, en qué situación había visto las cosas de una manera muy limitada y el cuerpo había comenzado con esta respuesta, y esta respuesta de alergia al gluten, digamos, que para mí había sido diagnosticada como celiaquía, se reactivaba cada vez que había un elemento común del escenario. Es decir, se reactivaba, ¿no?, en estos momentos de reunión familiar, comida. Entonces, si hiciera la dieta que hiciera, por más de que no consumiera yo el gluten, ¿Y por qué eso? porque ¿Por qué pasaba eso? no era consciente de las cosas que ahí no estaba pudiendo gestionar o de las acciones que no estaba pudiendo tomar en esos ambientes y no era genuina y coherente conmigo misma. Ese es un punto. Y hay otro punto más. En ese momento no solamente estaba tu gusto ni lo que estabas consumiendo, que era algo que contenía gluten, sino que también estabas escuchando cosas, estabas en un contexto, estabas mirando cosas, estabas olfateando. Entonces, interesante es acá, porque suponete, vamos a dar un ejemplo, entre tantos millones que hay de alérgenos, ¿no? Pero había un olor rico a pan en la mesa, ¿sí? O a una masa. Solo hace falta que el cuerpo luego sienta ese mismo olor, ese mismo perfume, para activar los mecanismos en el cuerpo. Porque acá nosotros no tenemos que olvidar que el cerebro humano no distingue entre lo que es real o lo que es simbólico, ¿sí? Al cerebro humano, a la vida, no le importa si vos te sentís cómoda, si estás transitando dolor, a la vida no le interesa si tenés inflamada la piel y tenés rojo. A la vida no le importa. A la vida lo único que le importa es tu evolución personal para la evolución de la especie en general. ¿Mm? No le importa lo que vos sientas. Entonces, es empezar a mirar las cosas un poquito diferentes, ¿no? Tal cual. Hay muchas cosas que se me vienen a Bueno, preguntarte. Si me dejas una última y si no cerramos y nos estamos viendo y gustás el viernes que viene. como No vos, te voy a comprometer al tema ahora. Después lo voy a dejar que le vamos a dar una sorpresa a la gente. A menos que la gente a través de nuestras redes, por ahí conmigo, así hacérnoslo, me pida temas. Nos piden un tema puntual biológico, lo podemos abrir con mucho ¿y gusto. dónde se pueden poner en Eh, contacto con vos, Majo? Me pueden buscar a través del canal acá de Instagram, Majo ¿Con Nájera qué? Barilaro, me pueden encontrar a través acá tenemos más comentarios, a través de YouTube, a vos y a mí, vos estás como Fer Skembra en YouTube, yo estoy como Sí, María José Nájera, nos encuentran en Facebook, ahí tienen, el que nos quiera encontrar nos va a encontrar, eso queda tranquilo. Eh, bueno. una última pregunta y Dale, que se vamos, me sí, viene, dale. porque bueno, Silvi Bonder, Yo no alcanzo a leer, ella sé que ahí ha no, escrito no, por algunas eso cosas, yo pero no busco, alcanzo a leer. estoy tratando de, discúlpenme si algunos no contestamos o algo, algunas no las vemos. Eh, una cosita que me viene por ahí para aclararle a la gente, recién, bueno, Silvi nos hablaba de crónico, entonces decimos que están expuestos al alérgeno permanentemente o a esta situación permanentemente. ¿Y qué pasa con esto de la gente que tiene determinada reacción alérgica, por ejemplo, a nivel respiratorio, mocos, congestión, tos, y se le presentan en, no sé, un mes y medio en determinada época del año, 2 meses al año? ¿Tenés algo para aportar, capaz que algún caso, algo que nos puedas contar? Pasa que cada situación es particular e individual. Entonces cada uno puede hacer un trabajito de decir, bueno, a ver, si a mí me da siempre la alergia, por ejemplo, en septiembre, ¿sí? En noviembre, cuando está, como pasa acá en Mendoza, con el tema del polen. Bien. Empezar a hacer un trabajito individual, empezar a implicarse, y son distintas distinciones, como te decía recién. Es un disparador automático de tu psique, ¿sí? Para ver dónde encaja
ese alergeno. Entonces, si vos distinguís que es determinada situación, es ver cómo encaja ese alergeno en muchas otras situaciones, como para empezar a ver algo un poquito más, porque es que se presenta la alergia y es como si estuviéramos con eso que usan los caballos, ¿viste? Que ven así. Entonces, Antiojía. no, me siento así, si tengo la rinitis, tengo la reacción en la piel, y ver qué me tomo, y ver si me meto un corticoide, que en las alergias, el corticoide te lo saca por un tiempo, pero en la mayoría de las veces regresa con un efecto resorte mucho más potente, ¿sí? Cuando se El termina el efecto efecto. resorte es que te agarra Entonces, más fuerte. O sea, lo empeoramos. claro, pero Lo hacemos es desaparecer empezar por a, un rato para, sí, claro, la idea es tratar de ver, de sacarnos como esas orejeras de los caballos y empezar a ver cómo va encajando ese mismo patrón en otras circunstancias de la vida, la época bien, del año. podemos decir que esto se vincule a los ciclos biológicos memorizados, que es un tema que lo podemos abrir en el próximo si te gusta. Podemos Eh, decir que se vincula a es lindo eso. estudiar a Marc Frechet, él lo vivió, él lo descubre por su vivencia, Marc Frechet que nació en una cárcel, su madre estaba en la cárcel. Los ciclos biológicos memorizados se relacionan cuando ya haces algo que a veces se llama una línea del tiempo, o te querés hacer una anamnesis más profunda y empezar a llegar al origen. Como por ahí que la invitación ahora es empezar a involucrarte y ver dentro de lo que vos recordás cómo encaja ese alergeno. ¿Mm? Para empezar a ver Exacto. cuadritos, puntos en común y que vos puedas distinguir realmente de qué se trata. Bueno, podemos decir para ir cerrando, fundamentalmente es esto, ¿qué punto hay en común con esta vez que yo tengo el síntoma y la vez anterior que lo tuve y la vez anterior? Y cuando empiezo de a poquito con esta autoobservación, con el tiempo y con este permiso de darnos la oportunidad de mirarlo diferente, se empiezan a unir las piezas que nos pueden llevar a lo que es la remisión del síntoma. Tal cual. Y si no, estamos nosotros para eso, pero si no lo pueden hacer solo. Pero la verdad es que es algo que se puede hacer. Sí, inclusive muchas veces hacer una ampliación de la percepción y la pucha, qué sé yo. Todos están invitados, ¿no? Hay mucha gente capacitada y como en todos lados y en todas las cosas, hay de todo en todos lados. Sí, y bueno, nos podemos despedir diciéndoles a Dale. todos que, como vos decís, como me dijiste a mí esta mañana, me lo dijiste ayer también, que den la oportunidad de mirar las cosas distintos, ¿sí? Algo, decirlo vos en Sí. tus palabras. ¿Cómo es, Fer? Cerralo vos, dale. Y No gracias, sé qué es lo que gracias. te, no sé qué es lo que te he dicho, no sé, me estabas diciendo, pero no sé Bueno, qué es lo que te he dicho. los invitamos a todos a que se den la oportunidad de ver las cosas diferentes, de no dar por sentado que las cosas son como creen que son, ni que son como lo que escuchan en la tele. Ah, claro, sí, 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 no, es esa mirada sobre distintas situaciones de la vida que cuando las percibís como conflictiva, las percibís como dolorosa, las percibís como que te hacen daño, porque son aquellas veces que le prestamos atención, ¿no? Porque aquello que nos resbala y nos pasa en la vida de largo, pasa de largo. Entonces, cuando percibimos distintas situaciones como conflictivas, es muchas veces es como una mirada más humilde, ¿no? Y decir que tal vez eso tiene un significado diferente del que yo creo que tiene. ¿Mm? Sí, la mirada más humilde tal vez no es como yo creo que es. Plantearse la duda, ¿y si esto significa otra cosa? ¿Y si esto yo lo percibo como conflictivo? ¿Y si tuviera otro significado eso? Por supuesto que es un mundo para abrir la percepción, los filtros, etcétera, más allá de esta parte biológica ya está vista, recontra vista, sí, recontra verificada, ¿sí? Ya como que se empieza a abrir ya una etapa diferente, una etapa de gestión, cómo empezamos a gestionar la realidad y desde dónde gestionamos la realidad. ¿Mm? Bueno, o Entonces, sea, creo que era eso lo que habíamos hablado. los que nos están mirando ya están gestionando la realidad distinta, porque si nos están escuchando nosotros es porque se les abrió la puerta a poder mirar las cosas de otro modo. Así que los invitamos el viernes que viene. A ver, vamos a estar el viernes que viene a las 15.
Bueno, Esperemos que si la podamos gente nos estar. sigue acompañando, hubo varios hoy, les agradecemos a los que están por ahí. Y bueno, Sí, será hasta el genial, viernes entonces. buenísimo. Gracias, Dale, ay, Majo, gracias. gracias, un abrazote, que andes lindo. Chao, Cuídate, chao. un gusto. Chau, chau.